si tenemos que sacrificar nuestra libertad o parte de nuestra libertad para tener más seguridad y convivir mejor entre la sociedad, o todo lo contrario. Es que eso es de forma muy artificial, güey. Sí, Y creo que sigue siendo el debate entre izquierda y derecha. O sea, entre tener hombres dignos de ser libres, ujú, o sea, tú darle la libertad a alguien para que actúe según su propia voluntad y que éste no termine por perjudicar a la sociedad, o por el contrario, imponer leyes que vayan en pro y regulen al bienestar, sacrificando la libertad del ser humano, güey. ujú. O sea, hay esas dos disruptivas que creo que siempre se han estado peleando a lo largo de los siglos. Y Pero, siempre estará, y siempre porque están, ahí siempre hay gente de que prefiere más seguridad que libertad y viceversa. sí, sí, es algo muy interesante tener como ese tipo de debate porque, análisis y discusión, Ujú. porque tienes que sacrificar una de las dos. Es que, por ejemplo, regresando otra vez al anime, la mayoría de las personas, por ejemplo, no me acuerdo si en el 4 o en el 5 episodio, cuando están en el caso de lo de las redes sociales, Ajá, ves que cuando dijeron de que el que había muerto era un desempleado, la protagonista se sacó de onda diciendo, no manches, ¿cómo que existen desempleados hoy en día? ajá. Porque pues con el sistema civil todos ya tienen, digamos, su caminito hecho, ya saben qué van a estudiar, en qué empresa van a trabajar y todo lo que van a hacer. O sea, es demasiado perfecto todo. Sí, porque ya todos ya tienen como asignado sus roles en la sociedad. Sí, Pero eso a su vez hace de que las personas, digamos, sí que hubieran preferido tener otro oficio o que hubiesen querido, no sé, ser artistas, músicos, eso, pero le dijo el sistema que es más apto para hacer, no sé, cuestiones más industriales, pues aunque sepa que es la mejor opción, pero aún así su lado, digamos así, de su libertad de querer expresarse y querer ser de individualidad, se pierde ahí. sí, güey. Y eso es a lo que quería llegar, perdón, con el hecho de que, o sea, estamos tan obsesionados con eliminar las enfermedades mentales que son del siglo XXI, que lo hablamos de hecho en el primer episodio del podcast, como lo es la depresión, el estrés y la Ujú. ansiedad, que con la ayuda de la tecnología estamos automatizando una sociedad que busca el bienestar, pero ya de una forma muy artificial y no de una forma humana, que creo que eso a la larga traería más problemas que los que ya estamos teniendo ahorita. Entonces, Y retomando el punto de Makashima, que es visto como este villano, o más yo lo veo más bien como un anarquista ujú, que usa actos crudos como el asesinar a personas para demostrar lo mal que se está construyendo el sistema, ujú. eh, hace ver que esta forma artificial priva al ser humano de su naturaleza, güey. Entonces todos terminan por ser robots y zombies, cadáveres que van caminando por la vida con el camino de una maquiladora. O sea, como también lo podemos ver ahorita, güey, de que naces, te casas, te reproduces y te mueres. Es así también como está, pero ya una forma exponencial. O sea, ya no hay muchas dolencias, ya no vas a sufrir de estrés, ansiedad, de depresión, porque ya todo está lo suficientemente controlado para que tú ya no puedas sufrir por eso, ni siquiera conozcas lo que es el dolor, güey. O sea, las personas ya están privadas del dolor y de la tristeza. Ya simplemente vives una vida plena y ya. Pero creo que ahí es también donde se pierde el sentido de la vida misma. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Metamorfos, a las hashtag Noche de Otakus, que vamos a estar grabando aquí con el Adolfo. ¿Cómo estás, cabrón? ¿Qué onda, Alex? ¿Y tú? ¿Cómo andas? ¿Todo bien aquí? A huevo, Encerrados, pero todo chido. todo chingón. Esta noche vamos a hablar de Psycho-Pass, una serie que me recomendaste tú, güey. Precisamente en esa noche, güey, donde estábamos hablando de mucha filosofía, física cuántica Ah, sí, cierto. y depresiones y un chingo de cosas, güey. Toda cosa ahí, ahora sí que te das un viaje bien duro con eso. Pues salió la idea y la neta, pues te acepté la invitación y le di la oportunidad a Psycho Pass y ahorita pues ya estoy por terminar la serie. Yo la neta, es muy difícil que me clave con una serie
O sea, prefiero muchísimo más los libros. Soy bien conservador en esa parte. Pero la neta sí, o sea, es como tener una clase de filosofía. Me encantó. Hay un chingo que analizar. Le tuve que poner pausa un buen de veces a la serie. Y pues encantado, me encantaba con esa invitación, güey. Ah, qué bueno que te gustó, güey. Ese anime, la mera verdad, es, pues, digamos así, es conocido, pero no tanto como otros, digamos así, muy mainstream, digámoslo entre comillas, como es Death Note o Parasite. Ajá. Como esos tipos de animes llamaron más la atención, yo creo que, pues, ya sea por su historia, por algo, pero este aún así, como tú dices, tiene muchos enfoques tanto filosóficos, tiene una trama, pues, una historia que te engancha, el cómo te construyen la sociedad y de una forma que no te trata, ahora sí que como estúpido, como en varias series, que están, pues, al principio está bien fundamentado y te dice cómo están las cosas. Ajá. Sí, la mera verdad es muy buen anime. Me habías dicho también de que había como dos clasificaciones de anime, ¿no? O sea, uno más popular y otro más para nichos, que es el caso de Psycho Pass. Lo que te había comentado la otra vez es que hay diferentes demografías en Nah. el anime. O sea, el público que va dirigido, que si va a niños, que si va a adolescentes, si ya va para alguien ya más mayor, alguien adulto, Ajá. con ya algo más con más madurez. Y por ejemplo, Psycho Pass entra pues, ya en la clasificación que se le llama Seinen. Digamos, tramas más crudas. Pues en este caso puedes encontrar también otros animes como es Monster. Creo que también Parasite está escrito así. Ajá. Hay varios. Entonces son tramas como más oscuras y ahora sí que no se escatiman en la historia en poner crueldad y cómo es el ser humano como tal. Sí, güey, la neta, si hay escenas muy bizarras en Psycho Pass, la neta, o Ah, sea, sí. Sobre empieza, todo en los primeros casos. empieza, por ejemplo, con, ajá, hay un caso de violación, no sé si es el primero, sí, es Sí, fue el primero. el primer capítulo donde están violando a una chava. Y pues se ve, o sea, no está censurado. Y por más que Sí, te sí, sí. anime, la neta sí lo sientes como si fuera real, güey, ¿no? O sea, Las caras que ponen, todo, digamos así que los enfoques que ponen, o sea, todo está para que te dé ese feeling de estar ahí. ya está más bien como interactiva. Sí, de hecho, a veces hay partes donde realmente hasta sientes la frustración y, o sea, sientes como ese dolor del protagonista o del personaje en cuestión. Ajá. Está muy interesante. También lo que se me hizo bien interesante, aparte de eso, fue el hecho de que te hacen a ti enfrentarte a los casos que ponen, güey. O sea, Sí, antes de empezar ahorita el podcast estábamos hablando del primer caso donde, bueno, para que las personas que nos estén escuchando entiendan, güey. Eh, ujú. ¿Cómo podemos definir Psycho Pass? No, pues es un anime que te plantea una sociedad, pues ya, digamos, sí, más avanzada en tecnología, digamos, sí, ya los tienen más controlados en cierto sentido por un sistema que se llama Civil, que te dictamina cómo tienes que vivir, qué tienes que estudiar, qué tienes que trabajar, o todas las decisiones que un ser humano normalmente tenemos que, pues, por nosotros mismos tomar dicha decisión, ese sistema ya te dice, y la mayoría de las veces este sistema nunca falla y, o sea, es, digamos, sí, la opción más viable para que tú vivas una vida plena. Ajá. Entonces ya te sitúan en la situación en que este sistema pues tiene huecos, como todo lo que es creado en el ser humano, o sea, no es perfecto y te hacen cuestionar si realmente es necesario este sistema, si todas las decisiones que estos toman es correcto o no. Porque también cabe resaltar que donde gira todo el trama es que también este sistema te pone digamos, una probabilidad de que tú vayas a hacer un crimen. Esto se le llama índice de criminalidad o también psicopaz. Ajá. Esto simplemente por colores y también por número te dice qué tan probable eres. Y entre más, digamos, más turbio o más números tenga tu coeficiente, eres un peligro para la sociedad. Y entonces esto determina si es que o te paralizan para después llevarte a una terapia o te eliminan ya de un disparo. Sí, o sea, el civil es como Dios.
Porque Sí, si te fijas, no hay nada en ningún momento de la serie que digan que se refieran a Dios. Siempre para toda ley hablan de la civil, güey. O sea, siempre pues para dividir todo bien y mal, hablan de la civil. Pero, ponen este ser, entre comillas, imparcial, ajá, que dictamina si con base a, a muchos factores como es el estrés, como tu historial y todo esto, si eres bueno o malo para la sociedad y si eres indispensable o no. ajá. Sí, o sea, en ningún momento se refieren a ninguna divinidad, güey. También eso es interesante. O sea, Sí, pues todo es científico, güey. O sea, si te ajá, fijas, exacto. todo está regido desde cómo está, o sea, desde sus casas. Sí, Ves cómo empiezan así como que está como un lugar pues muy simple, muy normal y de la nada dice, no, pues ahorita quiero como un estilo victoriano y le ponen todo el holograma como si estuviese todo hecho como en ese tipo de arquitectura. Entonces, o ajá. sea, ya todo, tienen asistentes virtuales personalizados, Son como este, Alexas exponenciales, güey. Son como Alexas sí, o sea, avanzados. ya, o que también se puedan cambiar de traje así, solamente agarrando como un espejito de maquillaje y dicen, pues me quiero poner este traje y ya está. Sí, güey, o sea, lo que trata de poner Psycho Pass sobre la mesa es el avance de forma psicológica también de los seres humanos, de cómo tal vez en un futuro ya Dios o las religiones no entren en un plano, pero también eso, qué tan beneficioso o no es, güey, o sea, qué tan bueno o no es quitar a las religiones del plano humano, porque si quitas Sí, a la divinidad, entonces le estás dejando toda la responsabilidad a la raza humana, de que ellos empiecen a determinar qué está bien y qué está mal, según ellos mismos, güey. Entonces, la civil representa una creación humana robótica que se encarga de determinar eso, que pasa a ser también como un dios. O sea, entonces, al parecer el ser humano siempre necesita de un tercero que sea imparcial, aunque también sea creado por él mismo, güey. sí, pero pues lo maravilloso de este sistema es que se supone que es imparcial y que todo, o sea, siempre va a poner la mejor opción para la sociedad misma, que es lo que uno siempre busca. Siempre estamos en esa disputa entre si tenemos que dar nuestra libertad o para tener más seguridad o viceversa. Y es lo que plantea también este anime, de que si Sí, está bien literalmente dejar que nuestras decisiones y todas esas cosas importantes de nuestra vida sean tomadas por esta inteligencia artificial o ya seguir como estábamos antes no, por, por sacrificar libertad. además, bueno, o sea, ahorita que explicamos que Psycho Pass es una serie futurista y que se centra, pues bueno, también principalmente en como 5 o 6 personajes que hablan Uh-huh. y que actúan como la policía, güey, y que son Ajá, los encargados de dirigir y hacer cumplir las leyes, y que ajá, también ellos llevan unas armas que se llaman Dominators, los uh-huh. Dominators, Dominadores. ajá, los dominadores, que, que actúan según el bien y el mal, dicho por la civil. O sea, es como si, no sé, según Dios, te diera la autoridad o no para defenderte. O sea, es como ese dilema cuando entran a robar a tu casa y Dios dice, no matarás, ¿no? Pero si entran a robar, entonces, ¿qué hago? O sea, si me están Si está en atentando, peligro tu vida o la de un ¿qué ser hago? querido, ¿qué O sea, haces? ajá, exactamente, ¿debería yo actuar por mi propia voluntad o debería pegarme a la ley de Dios? Es lo que hace la civil, básicamente, güey. Sí. Elegir cuándo o no disparar a un criminal, porque el arma que tienen estos policías, tenemos que decirlo, la Uh-huh. Dominator o Dominador, da permiso o no para disparar según el grado de criminalidad que mida cuando estos se enfrentan a cada uno de los criminales, güey, vaya la redundancia. Uh-huh. Entonces, Es bueno, que es curioso esa arma porque al principio tú dices, pues es muy segura porque pues a veces que al principio no cualquiera puede agarrar el arma, o sea, se ajá, desactiva cuando sabe de que eres el policía, eres un inspector o un ejecutador sí, y ya de ahí y ya después de ahí, aunque tú seas un inspector o seas un ejecutor, aunque tú vayas a querer disparar a alguien,
si como tú dices, si su Psycho Pass o su coeficiente de criminalidad no es suficientemente alto o siquiera no está en lo normal, no va a ejecutarse y no va a poder el gatillo poderse accionar. Sí, Entonces, es muy curioso eso de que aunque tú sepas que a veces estás en una situación de vida y muerte y tal vez por fallo del sistema o X no pueda hacer eso, esté en esa situación. sí, güey. Sí, sí, totalmente. O sea, eh, por ejemplo, en el primer episodio, güey, ya para aterrizarlo más, Ujú, cuando es la primera prueba de Tsunemori, que es ujú. la nueva integrante de toda esta, ¿cómo llamarle, güey? Pues es el departamento de detectives. Ajá, como departamento de detectives, pues se enfrentan a la violación que estábamos hablando al principio, güey. Sí, que un vato, pues ya anteriormente ya lo habían checado que tenía niveles altos de índice de criminalidad y le habían dicho, haz terapia, le valió 3 kilos de riata. Ajá, Y pues literalmente se puso loco y ya al instante, cuando se vio acorralado, agarró a una muchacha random de la calle y se la llevó a un la violó. distrito, a un distrito, digamos así, pues más de Como criminalidad, como de donde hay más vagabundos, donde hay más criminales, entre comillas. ujú. Entonces ahí se fue a esconder. Entonces ahí fue donde la violó y llegaron y lo eliminaron, o sea, dio permiso el Dominator para que acabaran con él porque hay dos niveles, cuando lo canalizas como animal, güey, o sea, cuando lo sedas y te da permiso de sedarlo según sus puntos de criminalidad, pero si rebasa cierto límite, entonces puedes matarlo, güey, puedes eliminarlo. Entonces, pues este güey tenía como 500,000 y lo eliminaron. Pues, simple y sencillamente, si tú tienes el Dominator y tú, apuntas a alguien que tenga, criminalidad, ya sea el intermedio donde te paralizan o el alto para que te maten, tú como inspector o ejecutor, tú tienes Lo la tienes que... obligación de ejecutar la decisión de civil, sin importar lo que tú opines ni tu criterio. A Ajá, ti te dice el dominador que tienes que disparar, disparas. sí. Entonces, pues bueno, lo eliminaron y la chava, Ujú. pues obviamente se volvió loca pues, por la Pues crisis. todo el trauma y Ajá, todo lo que estaba experimentando. sí, o Y sea, entonces ya con eso, el Psycho Pass de ella, pues lógicamente se disparó por todo el estrés que estaba pasando. Y entonces cuando la apuntaron con el dominador, pues dio de que la tenían que eliminar, literal, o sea, matar a la víctima. sí, Entonces ahí Akane, la novata, pues vio que era una injusticia porque pues en sí ellos estaban ahí para protegerla, para ponerla segura. sí, Sin embargo, Civil tenía otra opinión y pues dijo, pues a chingar a su madre, a matar a esta vieja para que todo ya esté mejor. ajá, Y entonces lo que pasó al final, que pues digamos, por el criterio y por la ética de esta muchacha, disparó al ejecutor que iba a dispararle a esta muchacha. ujú, Y al final, cabe resaltar que los ejecutadores, ellos también se les llaman como perros del gobierno, perros de civil, porque ellos son considerados como criminales, pero se les da la opción en vez de estar aislados digamos así, como en un centro psicológico, los dan la opción de trabajar con los inspectores, que son como los detectives, para que ellos se ensucien las manos y no se tengan que ensuciar las manos los inspectores para que su psicópata siempre esté claro. ajá, Entonces, al instante que, obviamente, si tú apuntas a un ejecutor, siempre te va a dar la opción, pues, ya sea de disparar para paralizar o para matarlo, literal. ujú. Entonces, en este caso fue para paralizarlo y así salvar a esta muchacha, a la víctima. Sí, o sea, la decisión y la disruptiva que enfrentaba su memoria, güey, era, ¿qué hago? Si voy por mi propia voluntad y disparo, porque también las Psychopaths, bueno, el Dominator, perdón, el arma, Ujú, le había dado la autorización para que también se dara a su compañero ejecutor, que se llama ujú, Kogomi, eh, porque también su coeficiente criminal es muy alto por ser ejecutor. O sea, ujú, precisamente por eso no puede ser inspector, como ahorita tú dijiste. O sea, hay esas dos divisiones, los de perros de casa y ujú, los inspectores. Entonces, pues ella se enfrentaba a esta situación. Eh, Kogomi quería matar a la violada, porque ujú, como te dijiste, pues se incrementó su coeficiente, ujú, güey. Pero pues ella optó más bien
por seguir su voluntad por encima de la ley. Su ética, o sea, lo que le dictaba a ella su criterio, no simplemente lo que le decía el sistema. Sí, o sea, más bien yo creo que su ética es su moral, güey. Creo que Sí, más bien su moral, porque la ética seguiría lo que dice la civil, por ejemplo. O sea, de entre lo que está bien y lo que está mal. lo que dice la sociedad y Ajá, ya la moral es más personal. Sí, tienes ah, razón, sería más bien eso, su sí. criterio tal cual. Entonces, pues bueno, ya después de esto se arrepiente, güey, y va al hospital y le dice a este cabrón, oye, perdón por sedarte, pero pues ibas a matar a una persona que era injusto matarla y yo tuve que actuar por mi propia voluntad sedándote, ¿no? Y en lugar Ujú, de enojarse el güey le dice, la neta, está chingón, no pasa nada, porque tú actuaste, con tu criterio. pusiste la justicia antes que la ley, o sea, la justicia antes que el deber. Entonces, Ujú. ahí es la parte donde quería entrar y discutir contigo, porque significa que hay muchos huecos, por ejemplo, con nosotros mismos, güey. O sea, en cuanto hablamos de religión o en cuanto hablamos de sociedad y de leyes, hay muchos, no sé, muchas paradojas entre lo que está bien, lo que está mal y lo que se debe o no debería de hacerse, güey. O sea, porque imagínate, si tú como mexicano eres religioso y aparte sueles apegarte a las leyes, entonces ahí tienes como ya no sé, güey, cómo llamarlo, como dos Sí, campos, 2 ideolo pues son también ideologías al final de cuentas. dos leyes, Son dos sistemas de leyes tú divinas y las son leyes civiles, güey. sí, o sea, es realmente, por ejemplo, tú tienes tu esposa, está embarazada y tiene ahorita un riesgo de que si no aborta dicho hijo, se muere tu esposa. Ajá, Entonces, tú tú tienes que decidir qué va a pasar, si abortan al niño o no. ajá, Entonces, tú ya por leyes ves que es lo más viable o la cuestión médica, dices, sí, es mejor abortar para que se salve mi esposa. Sin embargo, en la cuestión religiosa no te deja, porque ajá, vida es vida. sí, Y entonces tú tienes que ser fiel y tú no puedes tomar esa decisión por ese, digamos decir, porque se contraponen esas ideologías que tú tienes, tanto la religiosa como digamos decir, la que tienes de ley o la que dice dicta la medicina. sí, Entonces siempre tenemos esa, digamos así, esa pelea, o sí, sí, se puede decir pelea, entre lo que realmente nosotros pensamos y lo que dicta la sociedad. Ya sea de que o la sociedad esté, digamos, entre comillas, bien y nosotros estemos bien a nuestro parecer. sí, es lo que dicta las leyes de un gobierno y lo que dictan Ujú. las leyes divinas y, Y lo que te dicta a ti, y tu propia lo que moral, tú dices personalmente con tu propia moral. Entonces, ajá, con base al contexto y todo. creo que desde ahí, güey, la serie empieza como a mandar un mensaje claro hacia dónde quiere ir. Ujú. Porque si te fijas, esa también es muy la forma actual de Makashima, ¿no? Se llama Makashima, Sí, el villano. ajá, el villano, entre comillas, este, que es un personaje que es anarquista porque busca demostrar que la El sistema sociedad, está mal. la sociedad está muy automatizada y está rebasada por la tecnología y el ser humano entonces, es alguien plenamente controlado y dictado las leyes por una automatización y no por su propia voluntad, güey. Que creo que ese es como el sistema, bueno, el mensaje central de la serie, güey. O sea, lo que quiere criticar es eso. Es el hecho de que en sociedades como la nuestra y en un futuro, y como se está viendo que están avanzando tanto redes sociales como la tecnología, como sistemas educativos, cada vez se está imponiendo más el debes y no el quieres, güey, ¿no? O sea, se está castigando mucho el quieres y yo desde mi propia voluntad quiero determinar qué está bien y mal para mí según mis propios valores. Eso ya no existe, güey. O sea, se está deteriorando mucho. Está entrando ya la tecnología a ser parte de la moral de cada uno de los seres humanos. Entonces estamos actuando como si fuéramos zombies, güey, como si fuéramos personas sin criterio. Es por eso la Ujú. importancia del pensamiento crítico y creo que es lo que resalta la serie, güey. Sí,
Mira, por ejemplo, tomando referencia a lo que estabas comentando, pues, no es que, como dicen, no estamos ya tan lejos de eso. Ajá, Simple y sencillamente el caso de China, de cómo ellos quieren implementar un sistema de ponerle puntuación a los habitantes del país, dependiendo de cómo actúes, de tus ideales, lo que publicas en redes y eso, ahí te van a poner un cierto puntaje y de ahí ya van a categorizar como si fueses un ciudadano de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Y entre menos nivel, menos privilegios o menos derechos vas a tener. ok, Entonces es algo similar a lo que está pasando con esta serie, porque al final de cuentas un sistema te está juzgando y hasta a veces ni siquiera de actos que no has hecho. sí, Entonces está ahí como ese, ahora sí que pero ajá, tenemos que también tener en cuenta de que estos sistemas lo hacen para tener más control en la sociedad para evitar más, criminalidad, más, digamos así, que la cuestión esté más unida y la sociedad, digamos, sea más pasiva y más utópica, entre comillas. Entonces, tendríamos que también ver eso de qué queremos, qué es lo que viene, si tenemos que sacrificar nuestra libertad o parte de nuestra libertad para tener más seguridad y convivir mejor entre la sociedad, o todo lo contrario. sí. Es que eso es de forma muy artificial, güey. Sí. Y creo que sigue siendo el debate entre izquierda y derecha. O sea, entre tener hombres dignos de ser libres, Ujú. o sea, tú darle la libertad a alguien para que actúe según su propia voluntad y que éste no termine por perjudicar a la sociedad, o por el contrario, imponer leyes que vayan en pro y regulen al bienestar, sacrificando la libertad del ser humano, güey. Ujú. O sea, hay esas dos disruptivas que creo que siempre se han estado peleando a lo largo de los siglos, Y siempre pero estará, y siempre porque ahí están, siempre hay gente de que prefiere más seguridad que libertad y viceversa. sí, sí, es algo muy interesante tener como ese tipo de debate porque análisis y discusión, Ujú. porque tienes que sacrificar una de las dos. Es que, por ejemplo, Sacrificar regresando otra una. vez al anime, la mayoría de las personas, por ejemplo, no me acuerdo si en el 4 o en el 5 episodio, cuando están en el caso de lo de las redes sociales, Ajá, ves que cuando dijeron de que el que había muerto era un desempleado, la protagonista se sacó de onda diciendo, no manches, ¿cómo que existen desempleados hoy en día? ajá. Porque pues con el sistema civil todos ya tienen, digamos, su caminito hecho, ya saben qué van a estudiar, en qué empresa van a trabajar y todo lo que van a hacer. O sea, es demasiado perfecto todo. Sí, porque ya todos ya tienen como asignado sus roles en la sociedad. Sí, Pero eso a su vez hace de que las personas, digamos, sí que hubieran preferido tener otro oficio o que hubiesen querido, no sé, ser artistas, músicos y eso, pero le dijo el sistema que es más apto para hacer, no sé, cuestiones más, industriales, pues, aunque sepa que es la mejor opción, pero aún así su lado, digamos así, de su libertad de querer expresarse y querer ser de individualidad, se pierde ahí. sí, güey. Y eso es a lo que quería llegar, perdón, con el hecho de que, o sea, estamos tan obsesionados con eliminar las enfermedades mentales que son del siglo XXI, que lo hablamos de hecho en el primer episodio del podcast, como lo es la depresión, el estrés y la Ujú. ansiedad, que con la ayuda de la tecnología estamos automatizando una sociedad que busca el bienestar, pero ya de una forma muy artificial y no de una forma humana, que creo que eso a la larga traería más problemas que los que ya estamos teniendo ahorita. Entonces, Y retomando el punto de Makashima, que es visto como este villano, o más yo lo veo más bien como un anarquista ujú, que usa actos crudos como el asesinar a personas para demostrar lo mal que se está construyendo el sistema, ujú. eh, hace ver que esta forma artificial priva al ser humano de su naturaleza, güey. Entonces todos terminan por ser robots y zombies, cadáveres que van caminando por la vida con el camino de una maquiladora. O sea, como también lo podemos ver ahorita, güey, de que naces, te casas, te reproduces y te mueres. Es así también como está
pero ya una forma exponencial, o sea, ya no hay muchas dolencias, ya no vas a sufrir de estrés, ansiedad, de depresión, porque ya todo está lo suficientemente controlado para que tú ya no puedas sufrir por eso, ni siquiera conozcas lo que es el dolor, güey. O sea, las personas ya están privadas del dolor y de la tristeza, ya simplemente vives una vida plena y ya. Pero creo que ahí es también donde se pierde el sentido de la vida misma, güey, lo que él dice también. Le Y quitas parte de man, la vida misma. exacto, porque ¿qué sentido tendría vivir una vida totalmente plena, güey? Ujú. O sea, eres un robot, porque así viven los robots, güey. O sea, por ejemplo, Alexa de Amazon, poco a poco va a evolucionar al asistente que estamos viendo en esta serie. De que, Sí. hola, buenos días, ¿qué te sirvo de desayunar? ¿Tienes junta hoy? ¿Cómo te decoro tu casa? Y demás. Ujú. Y ese tipo de actores, robots, son programados para que vivan un cierto tipo de vida de forma plena. O sea, Alexa no te va a decir, güey, estoy deprimido, me siento triste, ¿no? O sea, simplemente, creo que se trabó un poco. Haces tu labor y ya. Ajá, ya. Simplemente haces tu labor y ya. Eso poco a poco va a empezar a ser el ser humano. Y así la pregunta es si está bien o está mal. Eh, y también aparece, por ejemplo, en el podcast cuando Makashima explica su razón detrás de los asesinatos, el artista, güey. El artista que mutila niñas, como de Ujú. 14 y 15 años, y hace esculturas con cuerpos mutilados y los expone en plena En calle, parques. en parques y demás, para hacer una crítica a esto, a qué tan dispuesto está el ser humano a enfrentarse al dolor y a su crueldad, a su mal interno, y verlo cara a cara y pasar por ese Ujú. pantano o ese infierno de emociones y pues sí, Para güey, saber ahí qué es la esperanza en sí, después como de haber conocido la desesperación. exactamente, o sea, como qué tan bizarro y qué tan mierda puedo ser dentro de mí mismo y conocerlo y enfrentarlo para que cuando tengas una situación que lo saques, saber y conocerte a ti mismo para poderte regular. Porque si no, de otra forma va a pasar lo que estaba pasando ahorita al final de la serie, güey, que se hace una anarquía por el simple hecho de que las personas tienen la posibilidad de esquivar la civil, que como dijimos, Ujú. es la que regula el bien y el mal de los actos de las personas, pues ahora resulta que se hace una anarquía porque descubren cascos que esquivan a la civil, o sea, entiendes, a las leyes sociales. Ujú. Ya con esa libertad empiezan a cometer asesinatos y empiezan a cometer robos. Entonces, Ujú. ahí nace otra pregunta, güey, si el ser humano es malo por naturaleza y debería estar controlado la mayoría de su tiempo para provocar un bienestar social, o si por otra parte, como dice el artista, tendría que aprender a pasar por depresiones y estados de crisis para no ser un ser automatizado. En mi punto de vista, el ser humano en sí siempre ha tenido, siempre cuando nace, lo primero, o sea, lo que es innato son sus deseos. Ya sea, por ejemplo, si un bebé quiere comida, pues tiene que llorar, Ujú, pero lo primero, su necesidad o su deseo es eso. ujú, Él siempre intenta satisfacer sus necesidades básicas ujú, para poder seguir, independientemente que sean, digamos así, buenas o malas, él ujú, simplemente ve por sí mismo ok, al principio. Y ujú, ya después de que vamos creciendo y eso, ya empezamos a pensar más en nuestro entorno. ujú, Y pues muchas personas piensan que al hacer eso a veces perdemos nuestra esencia misma. ok, Y otros piensan que este crecimiento con el entorno y con la sociedad misma no es tanto perder nuestra esencia, sino más bien es algo innato también del ser humano, porque nosotros somos seres sociales. ya, Entonces, al final de cuentas, también necesitamos esa interacción social y sí, es muy necesaria para tanto nuestra salud mental como física. Nosotros nos tenemos que acoplar a ciertas leyes, a ciertas costumbres, ciertas aptitudes que vemos que se repiten entre la sociedad para poder convivir con dicha sociedad, para que así, digamos así, llegamos a un status quo donde tanto no perdamos nuestra individualidad o esencia misma, como también tengamos este manejo de estar con las mismas personas.
Hoy estaba reflexionando de algo muy interesante, que era si la verdadera madurez de un ser humano es ser el niño que es el niño que siempre juega. O sea, el niño que, por ejemplo, de chiquito te daban tiempo para jugar y pues tú jugabas, güey, nosotros jugábamos de que, no sé, Power Rangers o fútbol, lo que quieras, güey, Sí. ¿no? Pero por un cierto tiempo, un cierto espacio, y después tienes que volver a hacer tus responsabilidades. Ya de adulto, Ujú. con la libertad que tienes, y si fuiste lo suficientemente inteligente, estoy hablando en un plano socioeconómico que te permita hacer eso, o sea, no le estamos diciendo esto a una persona pobre porque no lo va a poder hacer, o sea, ya sí está condenada al sistema, pero que tenga Sí, suficiente margen para actuar y hacer realidad tus deseos, entonces la mayor parte de tu vida y tu madurez sería estar siempre jugando, güey. O sea, ok. sería estar, si tú deseabas ser futbolista cuando eras chico, entonces la mayor parte de tu vida vas a estar jugando a ser futbolista, güey. Porque ahora eres, la madurez del niño es el estar jugando por el resto de sus días. Pues a Porque, buscar lo que deseaba desde niño, dices. porque de otra forma caerías en la automatización, caerías en la rutina, caerías en el Ok. oficina, carro, casa, Ujú. oficina, carro, casa, oficina, carro, casa. Sí, Y, pues por lo mismo, no perder la esencia, porque como dices, desde niños teníamos muchas personas piensan que que desde niños tenemos como nuestra esencia misma más pura, o sea, que no ha sido manipulada ni contaminada por otros pensamientos de otras personas, sino que desde niños es algo innato que ya sabemos nuestros deseos, sin importarlo, o sea, no sabemos ni siquiera las consecuencias ni lo que conllevaría todo esto. Entonces, al final, como tú dices, si tú de niño querías ser futbolista, pintor, actor, etcétera, ujú, pero ya vas creciendo y pues ves que esos sueños pues son más complicados o que no ajá, tienes las mismas oportunidades que otros, ya sea por tus condiciones socioeconómicas, talento, actitudes físicas, emocionales, etcétera. Ya lo ves más tanto y ya tú ves más a algo que la sociedad o sí, indirectamente que la sociedad te dice que lo que tú te deberías de enfocar o ajá, de lo que debías hacer. Lo mismo lo que pasa con Civil, sí, este sistema, y lo igual mismo de que te dice, tú ni te preocupes, tú ni siquiera pienses en qué te gusta o no, yo te voy a decir qué vas a trabajar ajá. y en qué tienes que estudiar para que tengas una vida sin preocupación y que tengas una vida plena y que puedas, ya sea hacer otra familia o lo que tú quieras. Es que ni siquiera tienes que preocupar ya porque ni siquiera piensas en preocuparte. Sí, O sea, porque, no eres un ser consciente. ujú, Lo que me encanta de la serie es que, güey, yo soy fan de Makashima, güey, yo lo amo. Yo lo amo, cabrón, porque es un güey que habla de esa voluntad y que siempre refiere a ensayos, si te fijas. O sea, el güey sí, siempre está con un libro, sí, siempre está sí. con un libro y de hecho, para las personas que nos escuchan, esa serie te recomienda como 10,000 libros buenísimos, güey. Hasta obras de Shakespeare, Obras de de Shakespeare, filósofos. filosofía, Platón, Ujú. sí, creo que la serie está tan basada en Nietzsche que no te lo recomiendan, porque nunca te lo mencionan, pero está basadísima en lo que dice Nietzsche de la voluntad de superhombre y demás. Ujú, Pero te recomiendan muchos otros autores y novelas, y también narran como muchos diálogos de Shakespeare a la hora de que actúan, ¿no? Pero bueno, ujú, es otro tema, güey. Pero total de que este güey lo que hace es poner en jaque eso. ujú. Entonces, como tú me decías al principio de que, güey, es que hay que analizar quién está bien y quién está mal en esta serie, porque este güey lo que apuesta es por un despertar de la conciencia y que se empiezan a preguntar verdaderamente si es la vida que ellos quieren seguir, o Sí, si van a dejar que todo esté de alguna forma automatizado, güey. Entonces, eh, es difícil escoger un lado entre la policía o el gobierno y entre el que es un anarquista, porque los dos tienen sus puntos y los dos tienen sus argumentos y los dos tienen su bueno y malo, pero en un principio también te venden como que la policía es el bueno, pero luego este actor villano malo que
te hace ver de una primera instancia que él comete asesinatos y cosas malas, pero atrás de ello hay un propósito más grande que el que tiene la policía, tal vez. Es lo mismo que pasa mucho con el Joker también, güey. Pasa mucho también con... Sí, ajá, igual la pelea siempre indiscutida de DC entre Batman y el Joker, de Ajá, cómo el Joker es más anarquista, de que él siempre dice de que realmente el ser humano es malo por naturaleza y todo eso, y después Batman de él siempre seguir las reglas, su nunca... moral que nunca cambia de nunca matar y nunca matar. Entonces, al final de cuentas, al final que son tan opuestos, pero a la vez tan similares, Ajá, que al final observas que, por ejemplo, Batman en muchas historias igual llega a tal punto, el Joker lo agarra, lo forza a tal punto que corrompe sus ideales y hasta se moral. vuelve igual que el Joker. Sí, güey. Igual también en otros se ve que el Joker igual puede hacer cosas buenas o malas, o sea, él ya sería su propio criterio. Pero, ajá, pero la diferencia creo que reside entre que el Joker lo hace por su propia voluntad y no Ujú. por el deber. O Pero sea, y el deber está bien ajá, y Batman lo hace por el actuando deber, según el bien, por el la justicia, por su propia justicia que él claro. interpreta por la sociedad, Ujú, pero eso también está bien. sí, exacto. Entonces, creo que eso del bien y mal hasta me asusta, porque en, Eso no existe. en los diálogos que hace Makashima cuando mata a la amiga de... Cuando está matando a la amiga de Akane, que le da este discurso de la voluntad, entonces ahí empiezas a dudar hasta de ti mismo, ¿no? O sea, por el hecho de que la filosofía a veces te lleva tan profundamente que te hace dar cuenta que Ujú. vives en una situación artificial en el día a día y que no crees que no, no eres quien piensas que eres. ¿Cómo decirlo? Ujú. Sí, al final de cuentas, para conocerse a uno mismo es realmente quedarte analizando tanto tu personalidad, tus hábitos, y llegar a ver realmente lo que es en sí, qué eres tú, tu esencia misma, qué te hace ser tú. Es, por ejemplo, cuando vas manejando en el carro y Ujú. alguien se te cruza o un peatón se te cruza de una forma muy desprevenida, muy pendeja, y tú tienes la opción entre matarlo y atropellarlo o resguardarte, creo que la Ujú. voluntad del humano sería atropellarlo y matarlo, pero las Pero leyes por la sociedad piden no te deja, que actúes de esa manera. porque después te juzgaría, y Ah, tanto las leyes como la sociedad. Y entonces ahí pierdes tu individualismo al final de cuentas porque ya no estás después pensando en ti, estás pensando en la otra persona, que a veces está bien y a veces está mal, es a lo que voy. Tienes que al final tener como ese status quo y analizar y contrastar todas esas decisiones a base de ello, tanto qué te conviene a ti y cómo puedes perjudicar a otros con dichas opciones. sí, Y observar y analizar entre lo bueno, bueno, entre comillas, lo beneficioso y lo perjudicial tanto de ti como de esas personas, y de ahí tomar una conclusión. En ese caso, pues sí, tendrías que saber si qué prefieres, si sobrevivir o estar bien o dar a otra vida. exacto, o sea, es que un hombre que ha superado toda ley y toda ética y toda moral sería alguien como el Joker, pero no en todos los aspectos sería adecuado, no hablo de un bien o un mal, sino sería adecuado para los que conviven alrededor de él, porque de otra forma veríamos a muchas personas atropellando a otras, muchas personas asesinando a otras, o sea, y esa viene la pregunta entre si la naturaleza humana es tal como la de un animal, güey, o sea, sus instintos son como Somos animales. los de un jaguar, los de un león, de cazar y defensa, constante para defender su territorio y hacerle caso a sus instintos, también cuando Ujú. algo le disgusta. Pero nosotros tenemos la capacidad de conciencia y de, Entre comillas. ajá, y de crear sistemas imaginarios que nos permitan regular socialmente todo lo que vemos en el día a día. Entonces, creo Ujú. que debería haber un balance también entre la automatización y la voluntad, güey. Ujú. Sí, güey, pues al final de cuentas es eso. Nosotros nunca pensamos como nosotros mismos, como animales, pero realmente sí somos.
Sí. Tenemos igual instintos, tenemos nuestras necesidades básicas de alimentarnos, de de desechar lo que comimos, tenemos la necesidad de, si tenemos frío, pues ir a un lugar donde haga más calor y viceversa. Ujú. Pero al final de cuentas ese es el distintivo que sí tenemos, digamos, la conciencia misma, el saber que estamos vivos y la inteligencia misma de fabricar armas, herramientas para nuestra propia facilidad de supervivencia. Sí. Y eso también a veces nos nubla y nos hace como si nos pusiéramos un ladrillo arriba y nos estamos delirando de que somos superiores a otros seres vivos. Y lo interesante de esa superioridad es que dentro de nuestra misma raza intentamos ser superiores que otros, que es el efecto capitalista eh, que vemos día a día, ¿no? De que Ujú, según cierta carrera, según cierto estilo de vida, según ciertos hábitos, te van a hacer superior y te van a hacer inferior. más dinero, lo que significa más poder, más reconocimiento y más. Pues ya Entonces, ni siquiera eso, güey. O sea, ya simplemente por cuestiones o sea, que ya no están de tu mano como como decías, la cuestión socioeconómica, tu religión, tu etnia, ujú, tu orientación sexual, tu identidad de género, todo eso ya perpecute, ya es como el sistema civil. Ya te dice si eres un ciudadano de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría, ajá. y ahí también te prive. O sea, la misma sociedad ya te empieza a juzgar. Y que Este, en este positivismo, güey. O sea, ahorita lo escribí, en este todopodeísmo, yo no me acuerdo cómo le llamé, del todo ujú, puedo, de mm, la perfección, del optimismo. Que ahorita le estoy llamando, no me gusta decirlo así, güey, porque ya es una palabra bien prostituida, pero del optimismo tóxico. Hola, soy Alejandro Díaz, host del podcast Metamorfos. Bienvenido y bienvenida al episodio de hoy. Espero estés disfrutando este análisis de la serie de anime Psycho Pass. Esta será una nueva sección donde estaré hablando de series y películas que merezcan ser criticadas desde un punto de vista filosófico. Debido a las medidas sanitarias se debe realizar el podcast a distancia, pero tan pronto como se pueda me reuniré con los invitados para un mejor audio. Recuerda que Metamorfos es un espacio genuino, es decir, que se lleva a cabo con mis propios recursos. Toma estos errores de audio y disturbios como el arte mismo de este programa, una voz independiente que nace para hacer frente a la desigualdad e incentivar al pensar de forma crítica. Recuerda que si quieres darle rienda suelta a curiosidad, no olvides escuchar Metamorfos en Spotify, YouTube y seguir en Instagram como @metamorfospod. Me dedico a escribir, hablar y reflexionar acerca de lo social, económico y político que se nos presenta en el día a día. Recuerda que cuando compartes este episodio con tus amigos y familiares, podemos apostar por una sociedad más consciente. Porque cada reflexión conduce a una metamorfosis, te dejo que sigas disfrutando de este episodio. mm, ¿No? O de que piensas de que todo lo puedes hacer y sea, que no nada te lo va a impedir y eso sí, o sea, es que al final de cuentas también son otras cosas de marketing que te han intentado vender para que tú sigas consumiendo todas esas cosas de autoestima y que sigas pensando de que tú puedes, pero es que al final de cuentas por eso te tienes que conocer a ti mismo, para realmente saber tus virtudes y tus desventajas que tienes como tal y saber realmente y poner a pie todo lo que tú quieres. sí, güey, es lo que venimos hablando del enfrentarte con tu infierno y saber que eres un ser humano y tienes la capacidad de asesinar a alguien, güey, cuando llegues a un momento de locura y mucho impulso, Ujú, porque ahí ya vas a pasar por encima de las leyes artificiales que te impiden hacerlo. Pero ujú. si tú no sabes eso, entonces te conviertes en un robot que vive el día a día sin tener esa posibilidad y cuando te enfrentes realmente con algo que te disguste, no tengas la capacidad de tolerarlo. O sea, es lo que hablaban también del estrés, de que Ujú. el estrés ha sido privado del ser humano, pero el estrés tiene un alto grado de ser beneficioso para el ser humano en el sentido de que te hace moverte, cabrón, te hace Es sobrevivir, por puro instinto. impulsarte, te estresa una situación que dices, güey, esto me disgusta y quiero cambiarlo. Pero si no existe ese estrés, entonces permaneces conforme también.
O sea, Te amansas, más bien no te deja pensar bien y no te deja ser más activo en ese sentido. tu sentido de Por ejemplo, supervivencia está ausente. es que piensa como era antes, o sea, cuando ni siquiera, cuando éramos literalmente, como lo pintan, como cavernícolas o como gente, pues no civilizada, entre comillas, ellos cuando veían un animal, pues obviamente se asustaban, se estresaban, y todo Ajá. ese instinto que les decían, no te acerques, ahí hay peligro, huye. Entonces, eso los ayuda a sobrevivir, todo ese estrés, todo ese miedo, que existía y al final de cuentas es simplemente instintos de supervivencia. Y entonces Güey, al final de cuentas si apagas eso, te haces como una criatura mansa, sí, que pues al final de cuentas es más fácil así que el sistema te pueda controlar, ajá. porque así ya estás, como dices, estás como en una zona de confort, ya te da igual todo y ya confías todo en el sistema, pero al final de cuentas, porque esa ideología de dejar todo en el sistema es que todos piensan de que el sistema es perfecto, es utópico, es ahora sí que impenetrable, como dices, como un Dios que no se puede equivocar. Ujú. Sin embargo, pues como sabemos, todo lo que es creado por el ser humano siempre va a ser imperfecto y siempre va a tener huecos, siempre va a tener fallas. Y ahorita el todopodeísmo, que allá me acuerdo cómo le llamé, como el todopodeísmo, es Ujú, como todos estos sistemas de meditación y de mm, iluminación y de hábitos y demás que cubren, güey, el que tú sientas dolor. O sea, ya hay estas aplicaciones que todo el día puedes administrarlo por horas, de que de 7 a 10 de la noche ya tienes programado todo tu día, de que meditación, rutina de ejercicio, toma de agua, y o sea, todo es tan ujú. perfecto, todo es la era del todopodeísmo, que evita estos grados de estrés, güey. O sea, Es que te hace no verlo es como, tanto evitarlo, sino más bien regularlo. no, 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 es Este, que no lo regulan, güey. O sea, eso es lo Por culero. ejemplo, la meditación, como dices, eso te lo regula y te hace ayudar para que Yo lo también, entiendo, pero en un o exceso, sea, güey. O sea, yo estoy hablando ¿eh? de un exceso. Sí, obviamente todo Sí, exceso es malo. ajá, Obviamente, si tú siempre no quieres sentir dolor y eso, pues sí, siempre va a ser perjudicial, porque al final de cuentas es algo también de nuestra esencia misma, de nuestra vida y que no podemos dejar aparte. O sea, siempre vamos a tener sí. esos sentimientos de dolor, frustración, estrés, agobio, todo. Yo estoy hablando como desde un lado de que, estoy estresado, déjame dito, güey. O estoy triste, déjame dito, cabrón. O sea, no te dejas absorber eso porque no vives no tienes que vivir como en el futuro, en el pasado, sino siempre tienes que vivir en el presente, te dicen, güey, ¿no? Entonces, Ujú, pensamiento del pasado, no, lo bloqueas. Pensamiento del futuro, no, lo bloqueas, güey. Sentimiento de negatividad, no, medito. A eso me refiero, güey. O sea, que sí. no actúa como un regulador, güey. O sea, yo, por ejemplo, sí medito, pero no me Ujú. obsesiono con ello. O sea, Sí, sí, sí. en Es saber, pues, literalmente regular tus emociones, tener una inteligencia emocional. pero como tú Y dices, ya es un producto, güey. Ya es un sí, ajá, exactamente eso es lo malo, de que con el marketing y todo esto ya te lo venden así tal cual, o sea, como si fuese un producto más, como si fuese a comprar, qué sé yo, cuchillos, que fuese a comprar algo para tu ah, casa. Eso es lo claro, malo, como que simplemente, o a veces simplemente te venden el libro de autoayuda y ajá, te dicen que con eso vas a resolver todos tus problemas. claro, Y pues al final de cuentas no, pues es una farsa al final de cuentas. sí, Lo que uno tiene que enfocar es realmente tener esa inteligencia emocional, saber cómo, ahora sí que como habíamos dicho, conocerte a ti mismo, saber lo que te gusta, lo que no te gusta, saber cómo lidiar con las cosas que te causan estrés o dolor, pero no suprimirlas, sino más bien, ya sea como una válvula, irlo de poco a poco liberando ajá. o de otras maneras, para que no, al final de cuentas, esto no repercuta tanto en tu salud física como psicológica. Y luego, también, bueno, en toda esta era del todopodeísmo, Ujú, creo que nos habíamos pasado y sería importante, güey, dividirlo entre el hecho de que hay dos identidades que están sufriendo los millennials. O sea, antes era como un sistema de binomios, cuando tú tenías tu identidad personal y la identidad social, pero ahora tienes un trinomio de identidades, güey.
O sea, era antes un sistema binario y ahora es un ternario, dices. Ajá, es como un trinomio, el hecho de que personal, social y redes sociales, güey. Ah, ok, ya te O sea, entendí. O sea, que hay otro factor que ya perjudica en nuestro ajá, ser. sí, y que tú tienes, y que creo que hay esa confusión que nos tenemos que plantear una pregunta Ujú, entre cómo deberíamos cuidar cada aspecto, si todo tiene que ser coherente entre sí mismo, esos tres factores, el personal, el social y el redes sociales, o si ujú, simplemente deberíamos actuar conforme a cada una de las situaciones, porque, por ejemplo, ahorita todo lo que estamos criticando de la meditación, gurús, autoayuda, se ve reflejado en el ser perfecto que ponemos en las redes sociales, que también eso lo habla en la serie, en Psycho Pass, las redes sociales ya son interpretadas como otra realidad alterna al mundo físico, donde ujú. tienes tu avatar perfecto y convives en una comunidad que te agrada en las redes sociales, eh, y es como un escape a la realidad a la que tú vives en el día a día, pero ya de una forma ya plenamente virtual, güey, o sea, ya otra realidad en sí misma, que ya no estamos tan lejos de ellos, o sea, cuando tú te metes al celular es como si te mudaras a otro mundo, literalmente, y también explica en la serie que el celular ya es como un segundo cerebro tuyo, o sea, Ujú, ya somos cyborgs, no significa que porque el celular no esté instalado en nosotros, no sea parte de nosotros. Entonces, en este mundo virtual también tenemos que definir las identidades, güey. Porque tal vez no podemos culpar a las personas de que todas sus frustraciones que reflejan en el todopodeísmo las metan en redes sociales, porque esa es otra identidad. O sea, por ejemplo, yo en Metamorfos soy otro Alex a como soy personalmente, güey. Tal vez en Metamorfos no cuento todas mis crisis personales, depresiones, angustias, deseos frustrados, sino que me pongo como este personaje crítico, filosófico, que, que invita a personas y habla de temas, pero detrás de eso tal vez hay otras inseguridades, güey. Pero la identidad mía del Alex que está en Metamorfos, ahí vive, güey. O sea, es un personaje aparte y creo que es lo que pasa exponencialmente con todas las demás personas. ujú. Entonces, creo que también deberíamos analizarlo desde ese punto, güey. Desde eh, si es culpa o no de las personas, si debería ser coherente o si deberían cuidar su identidad individual conforme a cada uno de los aspectos sociales que viven en el día a día. Mm, es que al final de cuentas, como habías dicho, o bueno, como habíamos ya mencionado, pues el ser humano es social. Y esto de las redes sociales es, digamos, sí, la evolución de lo que habíamos tenido antes, como era tener la comunicación con los teléfonos, con las cartas, o que anteriormente pues salías, no sé, a la calle a socializar. Es simplemente ese siguiente paso. Y al final de cuentas, ya que es digamos así, esa combinación entre el medio de comunicación más como una vida social que no, digamos así, artificial, eso es lo que nos ha y que, bueno, y que también ahorita actualmente, pues, entre comillas, algo nuevo, es algo que ahorita todavía no lo sabemos manejar a veces. Y, por ejemplo, muchas personas simplemente ponen, pues, las cosas bonitas que les pasan en su vida, ya sea de que fueron a un viaje, que están con su pareja, que, están con su familia, etcétera. Entonces, al final de cuentas, siempre mostramos ese, digamos, lado bueno para que tengamos esos me gustas, para que tengamos esos comentarios bonitos y que todos piensen de que tenemos esa vida perfecta. Y todo eso influye también en nuestra psique, que como dices, eso ya influye parte de nuestro ser como tal. Sí, Entonces, al final de cuentas, yo pienso que no es tanto como, digamos así, ni rechazarlo, ni decir satanizarlo, ni nada por el estilo, sino más bien integrarlo y saber y reconocer, como tú dices, de que somos diferentes en las redes sociales que digamos, en nuestra vida personal. Sin embargo, no hacer que sean polos opuestos, sino más bien que simplemente sea una extensión misma de nuestra vida diaria o de nuestra personalidad, porque la verdad, hay muchas personas que simplemente, por ejemplo, los mismos troles, los mismos haters que siempre están ahí al día a día aventando odio
diferentes influencers o diferentes personas y que al final de cuentas eso no lo hicieran si realmente estuviesen enfrente a cara de dicha persona. Entonces, al final de cuentas es eso, simplemente tener esa, no individualidad, pero tener, digamos, esa coherencia entre las mismas personalidades. Como dices, no es necesario que tengas la misma actitud o la misma forma de hablar en redes sociales que en la vida privada, sin embargo, no que tengan congruencia en tu pensamiento crítico y en tus creencias, en tu ideología misma. Es que no sé si debería tener coherencia, güey. Creo que esa coherencia está causando muchas frustraciones. O sea, Es que, yo como lo entendí en la serie, ujú, más bien la forma consciente e inteligente de actuar en tus tres planos sociales, personal, social y redes sociales, sería saber identificar cada una de tus identidades. pero Así, que es misma. así como, o sea, es como la divina trinidad, cabrón. O sea, o O sea, sea, ¿estás de acuerdo que al final de cuentas cada quien se comporta diferente dependiendo en su entorno? O sea, no es lo mismo tú solo que con tu familia, con claro, tus amigos, que sí, eso, pero sigues siendo tú y ajá, tienes los mismos pensamientos, mismas creencias, mismos pensamientos, pero hay otros de que literalmente se sueltan y empiezan a sacar todas esas frustraciones, por ejemplo, de que no puedes sacar esa frustración de que tienes en tu entorno, en tu trabajo, con tu familia, y eso lo descargas en las redes sociales. Y cosas que realmente tú nunca pensarías o nunca dirías, lo dices ahí. ajá. Entonces, al final digo que debe de ser eso, igual tener la misma inteligencia personal para lidiar con ese estrés, con ese odio, y ya a su vez ser más congruente con eso mismo para que no, digamos, hay esa disrupción entre esas mismas personalidades. Estoy de acuerdo que pueden ser diferentes, pero no a tal grado opuestos que digas, es una persona totalmente diferente, como pareciese como si fuese otra persona que esté manipulando el avatar. Ajá. Sí, Eso es exactamente. a lo que voy. O sea, Sí, nunca hay que llegar a ese extremo de literalmente ser otra persona totalmente diferente, sino saber que esa es otra personalidad mía y que ese siempre va a ser yo y que tenga la misma y que todo lo que diga y eso sea congruente con mi forma de pensar. sí, pero yo pienso que también lo podríamos ver de otra forma ya más futurista, como por ejemplo, cuando ya realmente puedas mudar tu conciencia a ese plano virtual. O sea, lo dices literalmente como pasaba en el anime, de que Sí, tenías un solo avatar y ajá, estabas literalmente en otro mundo, como realidad virtual, tal exactamente cual. como en otro universo. Entonces ahí, si ahorita hay la libertad de que tú te comportes de una manera diferente y todos tus deseos frustrados los vayas y los descargues en una red social, ya sea de forma positiva, haciendo una página que influya a los demás de manera positiva, ya sea de una manera negativa, tirando mierda, Ujú. todos tus deseos frustrados van a estar ahí en esa red social. Y si ahorita pasa eso, imagínate en un futuro como lo es en Psycho Pass. O sea, tú literalmente vas a poderte mudar a otro universo en donde Ujú. yo creo que las crisis van a venir cuando te quieras entender como una sola entidad. O sea, yo creo que los humanos van a tener el reto de entenderse como un trinomio. O sea, como Es una... que al final de cuentas estás diciendo como el, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo bien la definición correcta, pero es literalmente los trastornos de personalidad, que Fragmentado. tienes diferentes personalidades así Sí. totalmente diferentes en el mismo cuerpo, Yo, pero pero es que no lo veo así. no es ¿Eh? eso. O sea, no es eso. Es de que tu misma personalidad, pero con sus partes reprimidas. Okey, pues Ajá, sí, o sea, como lo que decíamos de que, no sé, de que quería ser pintor y ajá, que ahí ya se haga pintor en esa red ajá, social, digamos, sí. exactamente. Está bien, pues eso es lo que muchos hacen, por Sí, ejemplo, actualmente, que ajá, están trabajando, no sé, godín de, no sé, haciendo X cosa, pero tiene de hobby pintar o cocinar y eso, porque siempre tuvo esa espinita de ser pintor o ser chef o eso. exacto. Eso está bien, güey, por ejemplo, pero sigue teniendo esa o sea, sigue siendo el mismo, Sí, sí, pero a lo que voy es que no se vayan totalmente diferentes, de, por ejemplo, que tengan mucho estrés, mucho esto,
y simplemente porque piensan que no les va a pasar nada y que simplemente siempre hablan de una forma anónima, vayan a atacar a gente en redes sociales o ese sentido. O sea, lo que voy es que tengan congruencia con eso. O sea, no digo que siempre sean las mismas personas, sino que identifiquen realmente si lo que están diciendo, lo que están haciendo es realmente por ellos mismos o simplemente lo están haciendo por la situación, o sea, por la cuestión social o la cuestión emocional en la que estén. Es que si tú eres la misma persona en todos los aspectos, creo que puedes caer en una crisis, güey. O sea, nunca podemos ser la misma persona, pero reitero lo mismo, o sea, tú no eres el mismo con amigos a con familiares o de familiares a contigo mismo. o sea, Siempre va a tener esas capas, esos filtros que tú dices que mostrar y que no. Sí, o sea, ve lo difícil que es tratar de llevar una conversación como nosotros la llevamos, sabiendo que nos están grabando, güey, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es muy difícil. Entonces, también provoca frustración y crisis. Entonces, tienes que aprender a identificar tal vez tu personaje y que el personaje no pase al plano físico, por ejemplo. Entonces, creo que alguien inteligente sería alguien que sepa identificar cada una de sus identidades y la forma de comportarse en cada uno de los mundos. Porque si tú tratas de ser el mismo Alex que tú eres con tu familia y lo muevas a redes sociales, tal vez no sea la mejor opción. Y si tú seas el mismo Alex de las redes sociales y lo mudas a la familia, tal vez no sea la mejor opción. Y si tú eres el mismo Alex en un plano personal que las redes sociales, tampoco sea la mejor opción. Entonces creo que ese es el reto de la generación, como el verdaderamente... Es simplemente como nosotros actualmente nos manejamos, como te digo, con filtros, al final de cuentas, ellos también lo metaforizan con ponerse máscaras, de que cada quien se pone la máscara que quiere en el entorno donde esté. Sí, uno decide el papel que va a actuar en esa circunstancia. Lo interesante. Y al final, pero al final de cuentas todo eres tú. Ajá, sí, y ningún claro, personaje, claro. y ningún personaje o ninguna actitud que vayas a tomar no va a ser muy disruptiva a la esencia, al núcleo tuyo. Es decir, ninguno va a estar, por ejemplo, si tú ahorita me estás diciendo que, qué sé yo, que hipotéticamente, que eres anti-AMLO y todo eso, Ajá. hipotéticamente. Bueno, paréntesis. Estuve investigando a AMLO esos últimos días y bueno, o sea, me eché las conferencias de Anaya cuando fue al ITESO y AMLO cuando fue al TEC y así de que la gira para electoral. Sus World Tours. Ya, güey, comparto muchas de las ideas que comparte AMLO, la neta. O sea, tiene muy buenas propuestas que yo comparto y creo que sí se lleva de calle a Mid y a Naya, güey. O sea, ya entiendo por qué ganó, pero toma en cuenta que una cosa es la idea y la otra la ejecución. Claro, y toma en cuenta también que eso lo está diciendo en propaganda. Él sabe cómo llegar a la gente. Sí. No manches, lleva casi 18 años de propaganda para ser presidente. Exactamente. O sea, tú dime si alguien con esa experiencia no sabe cómo ganarse. Es alguien carismático, güey. Sí, eso que no se lo quita a nadie. Es alguien que puede hablar de cualquier tema. Es alguien que en un principio, ahorita ya su popularidad se fue a la mierda, caía muy bien. Ay, ni te creas, todavía sigue siendo popular. Mucho. O sea, ya no tanto como antes, en el 2018, pero no te creas, todavía ahí tiene, o sea, todavía la gente sigue siendo fiel, es como, te digo, es como ser fanático a algo. Yo todavía no tengo todavía no me atrevo a decir si soy anti o pro AMLO, porque es muy poco tiempo el que ha estado en la presidencia, güey. Ya lo quieren quitar, pero es muy poco tiempo el que... no lo van a quitar, y que siga sus 6 años y todo, pero, eso es lo que le toca. Hay un movimiento que se dice anti-AMLO, güey. Anti-AMLO, y sale... Eso es estúpido, como decir que eres AMLover. O sea, siempre tienes que ser nomás crítico, o sea, no tienes que estar ni a favor ni en contra. Pero aquí en Guadalajara ya hay desfiles en Saltillo. Sí, los como le dicen los hipster o fifís, que se ponen ahí con el coche a pitar para ir a la Minerva. Sí. Pero a lo que voy, eso no va a hacer que lo quiten, claro, ni tampoco no tienen que pensar de que el señor se quiera quedar más tiempo en el poder, más de lo que debería. Eso es una estupidez al final de cuentas, eso nadie lo puede hacer.
Pero bueno, güey. Y lo contrastan con Maduro y con todo eso, pero pues son cosas muy aparte. Sí, o sea, pero yo todavía no tengo una postura porque creo que lleva muy poco tiempo y porque creo que el país está bastante podrido, güey. Está Sí, bastante podrido. O sea, si yo subo a la presidencia, no van a decir que soy un pendejo aunque tenga buenas intenciones. Sí, pero pues como dicen, el infierno está lleno de buenas intenciones. Exacto. Entonces al final de cuentas eso no es punto y aparte. Sí, pero bueno, volviendo. regresando a la situación metafórica que te iba a poner, digamos que tú eres anti-AMLO, ¿no? Sí. Ok, y tú siempre estás, digamos así, con familiares y amigos diciendo, no, yo soy anti-AMLO, que vaya a chingar ese viejecito, pinche Platón y de mierda, X. O sea, tú le estás tirando. Sí. Y siempre todo lo que dice, siempre lo de sus tres. Bueno, todo lo que haga, te burlas, ¿no? Y al final, después, cuando estés en redes sociales y eso, y que tú ya empiezas a decir, no, yo siempre a favor de Morena, yo siempre creí en este proyecto, en esta cuarta transformación y etc, ¿no? Eso es a lo que voy a decir, no, tú, de esencia misma, tú tienes ciertas creencias, ciertos principios, ciertas opiniones, independientemente de que tú, en el ambiente que tú estés, tú tienes como esa esencia, ese núcleo. Ajá. Y ese núcleo no se debería, entre comillas, pues alterar o modificar o contaminar. Ajá. Pero hay personas que literalmente por cuestiones sociales, por cuestiones de que estrés y eso, traicionan, digamos, es esa misma y dicen otra cosa totalmente de lo que piensan en internet. Y simplemente por, no sé, por quedar bien ante un grupo social, para favorecer en algo, simplemente para desquitar un odio, dicen cosas que realmente no creen. Y eso es a lo que voy, o sea, porque yo lo he visto mucho en redes sociales, de que conozco a la gente y después se están poniendo otra cosa totalmente distinta a lo que ellos dicen creer cuando están en persona. Sí. Entonces, eso es como lo que yo pienso, de que todos siempre vamos a tener máscaras, filtros, como quieras decir. Sí. Siempre vamos a saber cómo actuar en diferentes situaciones, con diferentes personas, pero al final de cuentas es nunca perder esa esencia, lo que nos hace como a nosotros mismos. Sí. Y era lo que, por ejemplo, era lo que daba a entender cuando dieron, en el caso de eso de las redes sociales, de cuando empezaron a sospechar de que la gata, la Spooky Boogie, no era realmente Spooky Boogie. Ajá. Era por lo mismo, por la manera de cómo hablaba, de cómo, o sea, la forma tan disruptiva que era el que sustituyó, de lo que sustituyó a la real, a la auténtica. Ahí se dieron cuenta, porque al final de cuentas fue esa disrupción entre personalidades. Sí. Uh-huh. O sea, creo que el reto de la generación millennial es entender que tiene enfrente un nuevo entorno que se llama... Otro factor que determina nuestra personalidad. Ajá, y que debería poner los primeros cimientos para que esa nueva civilización se construya en pro del buen funcionamiento y bienestar humano. Porque de otra forma, a la otra generación le vamos a heredar una civilización hecha mierda, que al parecer la estamos construyendo porque el poderismo y toda la represión de deseos están viendo las redes sociales. Y creo que una utopía sería decir que no pasará eso, pero va a pasar, güey. O sea, las redes sociales se va a convertir en eso. Nunca va a existir una utopía. Va a existir la idea, pero manifestarla, no. O sea, las redes sociales se va a convertir en este mundo que no podemos tener en el plano físico. Entonces yo por eso, o sea, a partir de eso, digo que de una forma consciente deberíamos plantear un modelo que identifique a las tres identidades nuevas del ser humano. Porque de otra forma, tratando de ser coherentes con eso, creo que vamos a acabar por como dice la serie, güey, un mundo de ideas perfectas y de ideas automatizadas. Pues lo de represión, como al final, como viste, la parte de anarquista de la serie, de cuando ya tuvieron la oportunidad de burlar al sistema. No puedo tolerar el estrés y no puedo tolerar la depresión y la ansiedad, sean intolerables. O en el primer episodio, cuando vio
el criminal, o sea, él seguía reglas de civil y todo, pero al instante de que pasó por un escáner y le dijo que ya tenía el coeficiente de criminalidad alto, Ajá. y dijo, no, a la chingada, ¿cómo que lo tengo alto si he hecho todo lo que tú me dices? Y toda mi vida ha sido guiada por este sistema. Y Ajá. dijo, a la chingada, y por eso subió y se volvió loco, hizo Sí. todo lo que hizo por lo mismo, porque tenía tal represión, y cuando vio que el mismo sistema ya lo estaba rechazando, Ujú. entró en crisis Sí. y actuó de la peor manera. Ajá. Entonces, hasta al final eso de que si llegamos a ese punto de tanto control para tener tanta seguridad y suprimimos el individuo mismo, Ujú. o sea, nuestra esencia misma, al final eso va a explotar, va a ser como si estuviéramos en una olla express. Una bomba de Eso al final va a explotar tiempo. y va a causar estas cuestiones de anarquismo. Exacto. Sí, o sea, la conclusión de este episodio, porque ya llevamos como 1 hora y pico, ahorita igual estamos hablando, güey, pero la generación millennial de la inmediatez, como siempre lo veo en todos los episodios, lo va a quitar al minuto 15. La conclusión sería esa, güey. O sea, el todopodeísmo es una bomba de tiempo. Ujú, El todopodeísmo es una bomba de tiempo, el positivismo es una bomba de tiempo. O sea, debemos incentivar a la filosofía pesimista e individualista de una forma consciente, o sea, identificarse primero uno mismo para saber convivir con los demás ujú. y no de otra forma el todopodeísmo egocéntrico que acaba y depreda todo lo que está a su alrededor. Entonces, llegamos a la conclusión de que en este episodio el todopodeísmo es una bomba del tiempo. Para los Ujú. que están escuchando y llegan hasta esta parte del podcast, pues creo que es muy interesante recomendarle leer a Nietzsche, por ejemplo, güey. O sea, él habla mucho de esto en su fábula de, eh, primero es el camello, el león, el dragón y el niño, en donde explica claramente lo que estamos hablando aquí, güey, que el camello es alguien que se atreve a ir al desierto y el desierto él lo hace una metáfora con la soledad y este camello que se atreve a ir al desierto y que pasa por las altas temperaturas y que está en un muy alto peligro de suicidarse porque se enfrenta con él mismo en un estado de soledad, sus más profundos miedos y lleva con él cargas, porque los camellos son animales que se utilizan para la carga, pero que una vez superado eso se convierte en un león, o sea, cuando ya agarra el valor necesario para transformarse, es la filosofía de las 3 transformaciones, se convierte en este león que ya se hace cargo de sus actos y valientemente se enfrenta al dragón del tú debes, o sea, al dragón de la automatización, contra el león del yo quiero, de lo que estamos hablando precisamente ahorita. Y al vencerlo, al vencer este dragón, ahora pasa a ser un niño, güey, que es también lo que estamos diciendo al principio del episodio. A este niño libre, sin vergüenza, dueño de sí mismo y que toma todos los grandes escenarios de la vida, los escenarios serios de los adultos, como un juego, como algo que lo divierte en el día a día y es tan ligero que vuelve a su propia esencia y que a lo largo de su vida juega con esa esencia, güey, del niño. Entonces, esas son las tres transformaciones que les recomiendo mucho consultar y leer. Está demasiado interesante. Y nada, pues creo que vamos a seguir hablando de Psycho Pass. Ahorita, pues creo que fueron los primeros episodios. Entonces, igual nos aventamos otros 2 episodios del podcast de Psycho Pass. Y nada, pues a toda madre que han escuchado, si llegan hasta este punto del podcast, creo que, pues, bueno, mi punto de vista fue muy interesante lo que hablamos, güey. Ojalá le podamos llegar a todos los otakus como nosotros del mundo, para que formemos una... O sea, todas las personas en general, no importa si te guste el anime o te guste la animación o X, o sea, esto es para todos, al final de cuentas. Sí, y nada, pues que se hayan divertido. Güey, muchas gracias por aceptar la invitación, por cotorrear un rato, que de todo modo lo solemos hacer, pero pues esta vez nos grabamos.
Y nada, pues atentos al próximo episodio de Metamorfos. Un gustazo tenerte aquí, güey, otra vez.